Nos encontramos en esta porción de la región núcleo que participa el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe para contar un poco acerca de cómo vino la campaña de Fina, principalmente el trigo. Una campaña muy golpeada, principalmente ante la escasez de su principal recurso agua. Tuvimos una muy mala recarga de otoño, con lotes que cerramos abril con 12, 20 milímetros en algunos casos, y arrancó la campaña y recién volvimos a tener precipitaciones los primeros días de septiembre, con lo cual hemos tenido cultivos muy estresados, principalmente en los ambientes con menor capacidad de almacenaje. No solamente el problema del agua, sino que también nos acompañó el tema de las heladas, que estuvimos por encima del promedio anual de heladas, pero eso no es mucho, sino las intensidades y duración que tuvimos. Tuvimos heladas que superaron las 12 horas y llegando a menos 8,5 grados centígrados. Si esto lo ponemos en concordancia con lo que está pasando con la escasez hídrica, los dos fenómenos complicaron mucho la historia del trigo en la zona. Unas heladas que durante el periodo de macollaje los cultivos lo venían resistiendo bastante bien, pero se complicó mucho con las heladas de septiembre posteriores a la lluvia. Veníamos con cultivos muy rustificados por este escenario de seca e intenso frío. Llueve un poco en los primeros días de septiembre, el cultivo sale y tenemos una helada que, si bien no fue muy fuerte, que llegó a menos 4, menos 5 en algunos lugares, se dio con un menos de 20% de humedad relativa, lo que se le dice la helada negra o seca. Eso terminó de deteriorar en gran proporción lo que son los trigos de la zona, que hoy están muy complicados. Si bien ahora recién empieza el periodo crítico del cultivo y depende de la fecha de siembra y material elegido, va a ser durante todo lo que queda de octubre su periodo crítico. De no tener lluvias ahora, la historia de los trigos todavía va a estar peor. Situación complicada entonces, por falta de agua, por heladas, y también por algunas cuestiones de manejo que no colaboraron mucho. En la zona todavía el nitrógeno se volea mucho. En años en los cuales no tenemos precipitaciones, el cultivo de ese nitrógeno casi no lo conoció, con lo cual hay diferentes pautas de manejo que modificaron un poco la historia del cultivo en la zona. Ante la escasez de agua y las pocas precipitaciones otoñales, hubo mucha gente que empezó a hacer agua útil en los lotes y se encontraban con que los rastrojos de maíz eran los que mejor humedad o agua útil tenían en el lote. Se logró pasar algunos de esos lotes todavía se encuentran de una manera diferencial que el resto, siempre y cuando se hayan utilizado materiales con requerimiento a frío. Esto va tanto para los rastrojos de maíz, que son los más complicados con el tema del frío, como al resto, en un año en el cual las heladas no pararon. O sea que, ¿cómo pusimos el nitrógeno? Es importante también. Los que lo bolearon no lo conocieron, los que lo incorporaron presiembra lo tuvieron. Los que eligieron rastrojo de maíz o ambientes con mayor humedad al principio y adelantaron la fecha de siembra, lograron ir copiando medianamente el perfil con la exploración radicular del trigo por esa fecha temprana. Entonces, y resumiendo, un año muy complicado, donde no tuvimos lluvia, donde no tuvimos recarga, donde no pudimos tener esa lluvia tampoco para que se incorpore el nitrógeno en muchas modalidades de fertilización, y a su vez también muy complicado por el tema helada. Si bien la película todavía queda abierta, cada vez nos queda menos margen para la recuperación de los cultivos, que si hoy uno sale y da una vuelta por la zona, están muy complicados en su gran mayoría.